Avanzamos en este Expreso Bio Bio, seguimos hablando, vamos a hablar también de las tarifas, hablamos de las eléctricas, pero también ahora del transporte público. Ayer el panel de expertos justamente que da cuenta de esta situación, el panel de expertos del transporte público, que tiene facultades que le establece la ley, estableció también un alza desde este fin de semana, ojo, de este domingo, de 20 pesos para la tarifa, de 10 pesos también para la tarifa de estudiante y adulto mayor, y también variaciones en el monto máximo mensual que se paga, ¿no? El tope de 40.000 pesos, pero justamente fue el ministro de Transportes quien durante horas de la tarde-noche salió a indicar que el gobierno había tomado medidas y que esa alza de 20 pesos iba a ser la mitad. Sí, debía decir que se iba a congelar la tarifa para adultos mayores y también estudiantes. Vamos a hablar sobre este particular con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Está en línea hasta ahora Juan Carlos Muñoz. Muy buenos días. Hola, buenos días, ministro. Buenos días, Loreto. Buenos días, Álvaro. Gracias. Sí, ministro, entender qué pasa entre la determinación comunicada por el panel de expertos y luego esta precisión que ha tenido que hacer el gobierno. El panel de expertos es un organismo que es independiente del Ministerio de Transporte, que está estructurado por ley, y que va revisando los costos del sistema en materia de inflación, diésel, mano de obra, precio del dólar, y al mismo tiempo va velando porque el equilibrio financiero del sistema no se rompa, es decir, que los recursos alcancen para poder financiar el sistema, que es buses, metro y también el tren ANOS. Y es un organismo que se reúne cada 3 meses y resuelve eventuales alzas de tarifa, y que desde el año 2019 en algunos casos se ha contemplado implementar parcialmente o congelar el alza que informa el panel. En este caso nosotros fuimos informados el día de anteayer respecto de esta alza de 20 pesos. Me comuniqué con el presidente a la luz también del invierno duro que estamos viviendo en Santiago, me pidió buscar alternativas, y así como determinamos que el alza de 20 pesos se va a implementar solamente en 10 pesos, aquí lo que se busca es, por una parte, reconocer lo que esto significa para la gente que usa el transporte público, que principalmente para la gente de menor ingreso, que es su única alternativa en muchos casos, y también velar por un buen equilibrio financiero respecto de las finanzas del sistema. Esto es, hay que ser bien responsable respecto de los recursos con que se cuenta, y en base a eso poder determinar que también la tarifa de adulto mayor, de estudiantes, se mantienen los valores actuales, es decir, se congela, y también que el monto máximo mensual, esta estructura que tenemos en que las personas pueden usar el transporte público de forma gratuita cuando ya llegan a un determinado nivel de 39.000 pesos, también se mantiene en esa misma cifra. Creo que es importante porque refleja una, creo yo, profunda comprensión respecto de lo que las familias están viviendo, al mismo tiempo de una responsabilidad respecto de los recursos con que se cuentan. Sí. Ministro, ¿esta alza de 10 pesos va a ser efectiva desde este domingo? En este momento el decreto supremo del presidente está en Contraloría tomándose de razón, y eso ocurre como esperábamos durante el día. Debiese la alza a implementarse más bien los primeros días de la próxima semana. Ya, perfecto. Ministro, por lo tanto, el panel de expertos no está equivocado. Había fundamento técnico para plantear un alza en los términos en que lo hizo el panel de expertos. Entiendo que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en vista de otro tipo de consideraciones, digamos... Consideración política. Una consideración política, evidentemente, decide atenuar el alza, ¿no? O sea, lo que tenemos es un panel de expertos que hace es analizar una serie de datos, ¿verdad? Estos indicadores económicos, sí, la evolución de la demanda, y nosotros la verdad que como ministerio hacemos un análisis similar, estamos mirando también las mismas cifras, y por lo tanto lo que el panel resuelve el día miércoles es algo que nosotros teníamos como escenario posible, y por lo tanto teníamos pensado cuáles son los caminos de acción. Y claro, acá lo que hay es un alza de 20 pesos en que el gobierno decide intervenir con inyectar recursos para poder evitar que la alza se implemente en su totalidad. Se limita el monto a 10 pesos y se congela el monto de aquellos usuarios que son los más vulnerables, en este caso estudiantes, adultos mayores, y también de los usuarios más frecuentes, que son aquellos a los cuales más les dolería una alza de la tarifa porque lo usan de forma más sistemática a través del monto máximo mensual. Sí, ¿y con cargo a qué recursos justamente se inyectaron estos recursos adicionales al sistema justamente? Son recursos del fisco, del Ministerio de Hacienda, que en función de su balance anual va identificando oportunidades para poder salir, en este caso, a cubrir esos 10 pesos. Aquí en nuestro país no hay fondos que se recaudan de un lado para dirigirlos a otro, sino que va todo a las arcas centrales,
pero es parte también del análisis que hace el Ministerio de Hacienda. Como ejemplo, el Ministerio de Transporte de Telecomunicaciones acaba de licitar el 50 MHz de la banda 5G, en que se recaudaron $90 millones, y esos son recursos que se ingresan al fisco, y por ejemplo se puede ayudar a que eventualmente esto se pueda cubrir, por ejemplo. Que entendemos de aquí a fin de año son cerca de $6 millones, ¿no? Justamente. Sí. Ministro, cuando uno hace el desglose, claro, a ver, tema del subsidio, que uno dice, claro, se está subsidiando cada uno de esos pasajes, es algo que pasa en todo el mundo también, ¿no? Porque se entiende que el transporte público es un beneficio, ¿no? Para una comunidad, eso es otro tema. Pero entiendo que de lo que cuesta cada uno de estos traslados, el 65% es del subsidio y el 35% es lo que paga cada uno, ¿no? Está muy bien informado, pero efectivamente, eso las cifras que ya son precisas, y me gustaría recalcarlo al principio. Cuando uno dice, hoy estamos subsidiando el transporte público, que ineficiente, más bien justo lo contrario. La inversión en el subsidio del transporte público es una inversión social, y así lo entienden la mayoría de los países desarrollados del mundo, que subsidian al transporte público en un monto similar al de Santiago o más. Se entiende que si financiáramos el sistema solo con lo que los usuarios pagan, claro, el sistema sería de muy, muy mala calidad y eso sería muy mal a la ciudad. Entonces, es por eso que los países salen a subsidiar el transporte público, para hacerlo atractivo para distintos usuarios y así reducir congestión, contaminación, gases de efecto invernadero, etcétera. Sí, le voy a dejar plantear una pregunta porque mucho se hace el paralelo con el tema de las tarifas eléctricas. ¿Hasta cuándo se puede congelar alza? Que expertos y que a todas las luces por los factores se puede hacer. Ministro, si nos puede esperar, nos está esperando el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Ministro, estábamos hablando de la tarifa y yo le preguntaba, bueno, esta estructura, sabemos que en otros países también hay subsidios, pero es inevitable compararlo con el tema del subsidio de las tarifas eléctricas, ¿no? Que se congelan, acá se van congelando. ¿Hasta cuándo soporta el sistema? Por la economía nuestra, por el sistema de impuestos, por todo lo que se quiera, pero ¿hasta cuándo podemos seguir soportando el congelar o el no establecer estas alzas que sí establecen los técnicos para sustentar en algo, ¿no? El servicio. Sí, yo quisiera comentar que la tarifa del transporte público en el año 2019 efectivamente se congeló hasta el año 2000, hasta hace un año atrás, en 2023, en que descongelamos la tarifa, empezamos a incorporar aquellos aumentos de costos que iba reconociendo el panel de expertos. Se hizo una alza el año pasado, también otra hubo que hacer en febrero, acompañado también de alzas que hubo que hacer también en una serie de ciudades, de regiones, sí, producto del aumento de costos del sistema, y eso es así, y ahora también estamos haciendo una alza que, si bien no recoge completamente lo que resuelve el panel, se incorpora una alza también que, en mi opinión, hace un sano balance entre lo que son la situación y contexto en que están, sobre todo las familias más vulnerables, en un invierno que ha sido duro, y también el equilibrio financiero del sistema. Estamos haciendo un esfuerzo por ser responsables de alguna manera con los recursos que tiene el país para las distintas políticas públicas, y al mismo tiempo ser conscientes, ser preocupados de ir al apoyo también de las familias que también más lo van necesitando. A mí me parece que la decisión que se toma es una decisión razonable, sensata, y yo creo que se atiende la mayoría. Pero ¿hasta cuándo se sostiene? Porque seguir congelando esto va a pasar en los distintos escenarios. El comité de expertos se reúne cada 3 meses. Cada 3 meses, y como le contaba yo, el año pasado se implementó una alza y se resolvió una alza y se implementó. En febrero se resolvió una alza y se implementó. Ahora se resuelve una alza y se implementó parcialmente. O sea, yo diría que más bien lo que hay es que esto es una excepción más que una norma, y creemos que es importante entenderlo así, de que esto no es una medida más bien permanente en términos de que va a ser siempre así, sino que más bien una excepción a la luz del invierno que estamos viviendo, y de que más adelante tendremos que ir recuperando, me imagino, parte de ese reconocer en la tarifa las alzas que los indexadores económicos van indicando. Sí, solo para dimensionar, para terminar por mi parte, que con esto quedaría la tarifa, por ejemplo, de 730 a 740 pesos. Sin subsidio, ¿cuánto debiéramos pagar por el transporte público para dimensionar? Ya, una pequeña corrección, la tarifa que mencionas, Loreto, es una tarifa que es más bien de horario valle. Sí. El horario punta es de 8.30, que sube a 8.40. Sí. La tarifa de estudiante, porque la tarifa depende de si usas metro, y también qué modo usas. Si usas solo bus, es más barato, por ejemplo, que si te subes al metro. Sí. Y depende del horario, si es valle o horario punta. Ya, pero por ejemplo, esos 840, ¿cuánto sería sin subsidio? Ya,
tú dijiste hace un rato, y estuviste en lo correcto, de que un 75% de los costos del sistema se cubren con subsidios. Sin embargo, hay una tarifa de estudiantes, por lo tanto, tiene un subsidio mucho mayor, o de adulto mayor, mucho mayor que la tarifa regular. Yo me animo a decir que la tarifa regular sería al menos el doble si es que no hubiese subsidio. O sea, más de cerca de 1.700 pesos o más. Exacto. Ministro, ¿cuánto influyó en la decisión del Ministerio de atenuar el alza o de congelar derechamente en el caso de los adultos mayores y de los estudiantes precisamente esta alza brutal en materia de electricidad? Yo creo que son problemas o preguntas independientes. En este caso lo que estamos viendo es un alza que se nos propone de que hubiese sido, dado que era de 20 pesos en la tarifa regular, eso significaba un aumento de 10 pesos en los estudiantes, porque estaban vinculados, ¿no es cierto? La tarifa de estudiantes es un tercio, la tarifa de regular y la tarifa de adulto mayor es la mitad. Políticamente no influyó en la decisión del Ministerio, políticamente no influyó, no tuvo nada que ver el alza de la luz. Okay. No, más bien lo que hay es una preocupación por las condiciones en que están las personas, y un análisis macroscópico de todo, y decir, bueno, aquí hay unas condiciones de las familias más vulnerables que creímos que era oportuno salir en apoyo, y por eso es que el alza se aplica en forma parcial, y se evita también el alza en las personas que tienen más necesidades, como son en este caso adultos mayores y estudiantes, y también los usuarios más frecuentes a través del monto máximo mensual. Que se mantiene. Ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte, vamos a estar muy atentos al tema de Contraloría también para ver cuándo van a subir finalmente estas tarifas. Ministro, muchas gracias, buenos días. Que estén muy bien, que tengan una buena jornada. Chao. Muy buenos días, muchas gracias, ministro. Volvemos al Centro de Justicia.